La neumonía general es para la la neumonía, como dice, es un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Del parénquima pulmonar que tiene un origen infeccioso. Actualmente puede ser una bacteria, puede ser un virus también, sí. Puede haber otros organismos, sí. Como dice, está como dice, hay una inhalación que puede ser solamente por una inhalación de aerosoles contaminados, puede ser por vía hemática o por macroaspiración. Es decir, usualmente recuerden que cuando un paciente tose, pues lo que hace es expectorar unas gotas que la persona que está ahí va a aspirarlo, ¿no? Eso se llama una microaspiración. Y usualmente la neumonía adquirida en la comunidad tiene ciertos patógenos, ¿no? Ustedes todavía no han hecho microbiología, ¿no? Esos cosas me faltan. ¿En serio? Sí. Parásito. Micro y parásito también. Todos los cursos. No, pero hacemos que todos, no sino que ha ido así cambiando. ¿Por qué? ¿Me va a enseñar este año? No, que ya no está, en décimo, pero eso de así que me acordé que justamente yo sí llegué a estar. Yo debo tener mis diapositivas de estafilococos. Claro, justamente que eso se ve, el libro que yo recomiendo el libro, por ejemplo, es el libro de Murray. El libro de parasitología, el de SEAPI, de parasitología. Si tú me dices que yo leo y digo, ¿qué cosa? Lo voy a decir el libro de Murray de microbiología. Pero hay algo que me ha gustado, que es el libro de se me olvidó el nombre, pero es uno muy bonito que encontré y me encantó y me lo compré, ¿no? que se me fue el nombre, pero ese libro creo que se escribe algo así, de microbiología. También es. Y existe un libro que se llama, tres libros que son muy bonitos, que también se los recomiendo, son tres, en realidad son cinco, ¿no? Uno se llama Anatomía basada en problemas, justamente. Otro se llama fisiología basada en problemas, y otro se llama microbiología basada en problemas y inmunología basada en problemas. Son como 4 o 5. Son libros que te ponen preguntas, pero no son preguntas tipo para marcar o llenar, sino que son preguntas como te pone un caso clínico y dice, por ejemplo, el paciente viene con tos, tantas cosas. ¿Qué es lo que puede tener? Y ahí te hacen un análisis de la materia en este caso, ¿no? Por ejemplo, si fuera anatomía, habla acerca sobre la anatomía pulmonar o algo así, ¿no? Y lo bueno es que te hace preguntas que no están en el mismo libro, te manda a leer algunos textos adicionales para poder hacer libros, puede ser muy buenos. Pero bueno, ahora sí, nuevamente sobre la neumonía que hay en la comunidad, es una enfermedad, como dice, respiratoria aguda, como es el de origen infeccioso. La epidemiología usualmente todos los años no hay muertes por neumonía, sobre todo en grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Menores de 5 años y mayores. Adultos mayores. Y hemos tenido la neumonía, los casos más grandes de neumonía justamente en la época de la pandemia, porque el COVID o la COVID producía justamente neumonía por virus, ¿no? Como eso un virus no había forma de tratar más que entonces la neumonía que en la comunidad estos son los términos. Estreptococo neumonía, Haemophilus influenzae, ¿no? Varicela catarrhalis, Staphylococcus aureus, Legionella pneumófila, entre otros. Ahora existe también la atípica, ¿no? Que puede darse por virus, ¿no? Justamente que puede ser virus de influenza A y B. ¿Ya se han vacunado por cierto de la influenza? Este año. No, el año pasado. Es un año. Es anual. Pero en agosto de nuevo. ¿Cómo compró su vacuna? Ya llegó este año. Claro, Final de semana. Claro, recién llegó esta semana, por eso, ¿cómo se vacuna este no, año? del año pasado. El año pasado. Ajá, sí. Yo me vacuné ayer porque por eso, ¿no? Todos tienen que estar
todavía, pero solamente dentro del grupo objetivo está estudiantes de los ciencias de la salud, o sea, que tienen que vacunarse. ¿Qué más hay otro de la neumonía adquirida, digamos, en los hospitales, ¿no? Que hay otro tipo de eso es lo que me doy cuenta. También puede haber la neumonía como por aspiración. Esta neumonía por aspiración se puede dar, como dice, por anaerobios que están en la flora oral, ¿no? Puede haber neumonías crónicas o otros patógenos y puede haber neumonía en pacientes inmunocomprometidos, que eso sea bacterias o microorganismos poco usuales. La vía de transmisión usualmente es por microaspiración, ¿no? De secreciones orofaringias, la inhalación de aerosoles contaminados, que pueden ser partículas de 3 a 5 micrómetros suspendidas en la atmósfera, puede ser por diseminación hematógena, un poco de infección pulmonar, o por inoculación directa o contaminación. Puede ser bacteriano viral, la invasión inicial del parénquima, una invasión inicial del parénquima pulmonar, y hay algunos factores predisponentes, ¿no? Los extremos de la edad, lo que decíamos, los niños, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes, meningitis, insuficiencia cardíaca crónica, EPOC, algunas inmunodeficiencias congénitas o adquiridas y, por ejemplo, una función crónica. Entonces, aquí es un esquema de una neumonía lobar, un lóbulo pulmonar, una bronconeumonía, que por ejemplo es una esquema clásica. En la bronconeumonía, por ejemplo, como dice, hay áreas parchadas de inflamación supurativa, usualmente esta es multilobar y son lesiones más delimitadas, a diferencia de la neumonía lobar, en la cual está bien definido, ¿no? Realmente esto y tiene 4 fases. La primera fase es la fase de congestión alveolar, luego existe una fase de hepatización roja, en la cual hay un suero masivo, la hepatización gris y hay un suero fibrinógeno y una etapa de disolución. Entonces estas son algunas imágenes, que eso ya lo van a ver seguramente en su curso de radiología. Pero ahorita no voy a entrar al examen qué ves ahí, ¿no? Porque no es No es imagenología. pero como vemos normalmente en una radiografía normalmente debe ser campos pulmonares y esto de acá puede ser similares para digamos acá vemos el lado y acá vemos una radiocapacidad, eso nos está indicando que algo está mal, en este caso neumonía. Aquí hay otro ejemplo de una neumonía del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Justamente aquí se ve, y aquí hay otra neumonía, ¿no? En este caso por neumococo. Entonces, las neumonías también se dan, pero más que las rayos X, lo que nos interesa tal vez para una persona que está empezando a estudiar estos temas sería que pueda reconocer los síntomas de una neumonía, sepa qué es la neumonía, generalidad de la neumonía, más que decir qué es neumonía ves acá o qué es lo que tú estás viendo, no se puede ver hasta tomografía. Entonces, normalmente estas son las fases de la neumonía, la fase de congestión, edema, eso es fisiopatología en realidad, en la cual en la fase de congestión edema lo que ocurre es un aumento del flujo sanguíneo en los capilares alveolares y aquí hay edema en el espacio alveolar. Y hay una congestión y un infiltrado inflamatorio. Esto dura, por ejemplo, de 1 día a 2 días, más o menos, o sea, 24 a 48 horas. Luego hay una fase de hepatización roja, en la cual hay un exudado rico en fibrina, y por eso hay glóbulos rojos y neutrófilos, y por eso tiene un color característico, en el caso como tipo al hígado, por eso se llama la fase de hepatización roja. No es que se vuelva un hígado, sino que parece como es similar al hígado. El nombre de hepatización, y esto va del 2.º al 4.º día. Del 4 al 6.º día existe la hepatización gris, en la cual el exudado es el glóbulo más denso y menos rojo debido a la degradación del glóbulo rojo. Y luego viene una fase de resolución, en la cual va del 6.º al 16.º día. Entonces eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Patológicamente se ve así. La etiología lo más frecuente puede ser el streptococo pneumoniae, que es el más frecuente, ¿no? Y esos son los menos frecuentes, ¿no? Los anaerobios, el streptococo aureus, entre otros. Entonces estos son los más frecuentes porque son los que se pueden transmitir por vía respiratoria. Entonces en la comunidad es lo que más predispone, sobre todo en extremos de la vida, como hemos dicho, pacientes que tengan alguna alteración. Por eso que a los pacientes vulnerables se les vacuna contra él,
un poco, ¿no? Por eso justamente porque es el patógeno más frecuente, eso lo tenemos también claro. ¿Qué más? Factores de riesgo, la exposición, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un patógeno, bueno, en el caso de la histoplasmosis, realmente es cuando uno se expone a pruebas habitadas por murciélagos, ¿no? Cuando está expuesto a aves, la citacosis, y cuando está expuesto a conejos, la tularemia. Esto es microbiología, que tenemos que revisar. Pero en la comunidad es más frecuente el pseudococo, eso tenemos que tener. Algunos estilos de vida también pueden afectar el sistema inmune, por lo tanto el alcoholismo, el tabaquismo, la adicción a drogas también pueden facilitar el proceso que se dé la. Algunas otras enfermedades poco raras y hereditarias también pueden producir eso. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Por ejemplo, el alcoholismo, se habla de esos patógenos. La diabetes también puede producir neumonía, una mala higiene dental, anaerobios, una infección por VIH también que afecta el sistema inmune también puede producir diferentes patógenos. Entonces, eso a tener en cuenta. ¿Y cómo es el cuadro clínico? Normalmente en una neumonía esto es importante. Hay fiebre. Paciente con fiebre, que tiene malestar, escalofríos, sudoración excesiva de diaforesis, dolores musculares, mialgia, cefalea y cianosis. Pero estos síntomas no son muy inespecíficos, o sea, no siempre una neumonía, no porque veamos un paciente con fiebre vamos a pensar en neumonía, tiene que tener más cosas. Justamente tos, dificultad para respirar, acá estamos hablando de linfa y taquimia, que ya habíamos hablado previamente de estos temas. Un esputo purulento o hemoctóico, hemoptisis, recuerdan que también se vio esto, dolor torácico, de grasas pleuríticas, y dependiendo de este agente causal va a haber una respuesta inflamatoria. Entonces, eso es importante. Normalmente el paciente con neumonía siempre va a tener fiebre, tos, disney. Entonces ahí ya se hace mucho cerca. Ahora, la neumonía no es netamente bacteriana, puede ser muchas patologías. Yo no puedo con estos síntomas decir, no, tienes una neumonía por estreptococo neumonía. No puedo yo atreverme a pensar eso. Puedo sospechar, pero para mí simplemente estos síntomas a descartar una neumonía que hay que hacer uso de exámenes complementarios. ¿Qué se va a hacer? Pues una radiografía. Estamos viendo, hay que hacer otras pruebas probablemente para ver cómo está el paciente. ¿Qué se hace? Puede ser una tinción de Gram, ¿no? Puede ser un hemocultivo para ver justamente que tiene como es una sensibilidad del 5 al 14%. Se puede hacer algunas pruebas antigénicas, unas pruebas para detectar virus y serologías que se pueden hacer, ¿no? Entonces, para poder establecer esto. Ahora, existen scores, ¿no? Que justamente ve hasta qué punto. Ahora, las neumonías todas hospitalizan, no. En la comunidad se pueden tratar, pero si hay un paciente que tiene riesgo, debe ingresar al hospital, sobre todo en pacientes mayores de 65. Por eso se creó este índice de CURB 65, ¿no? Donde le da un puntaje. Si el paciente está confundido, le da un punto, ¿no? Si la urea está más de 7 miligramos, le da un punto. Pero a veces esto es un poco difícil de conseguir en cualquier establecimiento de salud, o sea, no se puede. Entonces, solamente se establecen otros parámetros, ¿no? Excepto que está tal vez el paciente en un hospital. En un hospital sí, eso sí se puede establecer. Más de 30 respiraciones por minuto, una presión arterial histórica menor de 90, una histórica menor de 60, y si tiene más de 65 años, 1. Por ejemplo, acá nos dice la mortalidad de 0 a 1, el manejo sería ambulatorio, ¿no? De 2 puntos aproximadamente, si el manejo hospitalario, y más de 3 debe ingresar a UCI, ¿no? Es lo que nos dice este score. Normalmente, en base a ello se puede establecer el paciente, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Puede haber justamente, si están presentes esto de acá, ¿no? Tal vez ignorando la urea, entonces podemos ver si está confuso, si respira más de 30 respiraciones por minuto, la presión arterial sistólica está menor de 90 y menor o igual de 60, y más de 65, pues estamos hablando tal vez de que sí tendríamos que verlo. Si no está presente, pues tendríamos una neumonía leve. Pero si hay uno o dos más factores, estamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad moderada, lo cual necesita el paciente ser transferido a un hospital, o más de eso ya necesitaríamos un manejo de cuidados clínicos. Entonces, eso a tener en consideración. Entonces, no todas las neumonías son hospitales, eso también.
esto sí sería importante que lo estudien, ¿no? Acerca de los criterios, ¿no? ¿Cuándo una neumonía entra? ¿Cuándo es una neumonía que debe ingresar? Y los fármacos, eso no les corresponde, creo, aprender todavía. O sea, ¿qué medicamentos pueden entrar? Eso creo que ya hay un curso para eso. ¿Qué se puede hacer mientras tanto? Prevenir. ¿Cómo prevenimos? Con vacunación contra la influenza, vacunación contra el neumococo, usamos un esquema de vacunación a nivel nacional y el manejo es prácticamente puede ser en la comunidad, si es leve, con tratamiento ambulatorio, si es moderado o grave, con tratamiento hospitalario que incluye antibióticos endovenosos o alguna otra medida de soporte, dependiendo de la etiología, porque hay etiologías que no se puede tratar como las virales. Sobre hemorragias, pues tenemos que tener en cuenta que hemorragia, como dice acá, se define como la pérdida de sangre en el sistema circulatorio. Y la hemorragia externa ocurre cuando la sangre es visible fuera del cuerpo no transcurre. Las internas se producen dentro de las cavidades y se evidencia externa de forma inmediata. Algo que me hubieran delegado alguien. ¿Sabes qué me acabo de acordar? Me acabo de perder. El día sábado vamos a hacer clases con fisiopatología. Tal vez podrías programar clases de instrucción médica básica. Los que no pueden venir por un tema de religión, eso no hay problema. Pueden estar exonerados porque no vamos a evaluar, simplemente va a ser clases teóricas. Pero si no, también podría ser para la siguiente semana, tal vez, o sea, sería cuestión de eso. Pero lo ideal es terminar la otra semana sí o sí para que quede simplemente para llegar a la meta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una hemorragia? Normalmente hay cambios como fisiológicos. Entonces, frente a una hemorragia, lo que ocurre son mecanismos compensatorios. Primero hay una vasoconstricción periférica, luego hay taquicardia, luego hay la activación del sistema renal angiotensina aldosterona, esto libera las catecolaminas, ¿no? Y ¿qué más? ¿Cómo se desarrolla esto? Normalmente puede haber una reducción del calibre, que normalmente así es cuando está la edad normal, luego hay vasoconstricción y puede haber también como ese vasodilatación. Ahora, la taquicardia usualmente aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para mantener el gasto cardíaco a pesar de la disminución del volumen sanguíneo. Y esto lo que hace es estimula el nódulo sinusal, ¿no? Usualmente puede haber taquicardia, ¿no? El sistema renal angiotensina aldosterona ya habíamos visto algo de ello, ¿no? En la cual lo que ocurre es una compensación, ¿no? Justamente se promueve, como dice acá, la retención de sodio y agua para aumentar el volumen intravascular. Justamente esto es lo que hace como el renal angiotensina. Las catecolaminas lo que hacen es incrementar la resistencia vascular periférica y reservas de energía. Y acá tenemos catecolamina. La adrenalina, la dopamina y la noradrenalina. Ahora, ¿cómo se puede clasificar las hemorragias? Está según el vaso sanguíneo afectado, algunos hablan según la clasificación, según el Colegio Mexicano de Cirujanos, también según la localización. Según el vaso sanguíneo puede ser arterial, puede ser venoso. Si vemos la sangre arterial, es un poquito más roja, la sangre venosa. Entonces la venosa, como estamos viendo, es una sangre un poco más oscura, pero normalmente esta clasificación no nos sirve mucho en la clínica. También, ¿qué más? Puede haber sangre capilar, ¿no? Es un sangrado, es una forma de sudor oriente. Ahora, según la localización, las hemorragias pueden ser externas, si el sangrado es visible fuera del cuerpo, puede ser interna, en el cual el sangrado no tiene una manifestación directa, se va a ver como una equimosis, ¿no? O sea, lo que usted conoce como aretón. No solamente puede darse. Entonces, según la clasificación, recuerden que esto también se ve en shock, es el nuevo cuadro que seguro van a revisar en shock. Hay una clasificación según la pérdida de sangre, según más o menos la cantidad, más de 1,5 litros a 2, estamos hablando de grado 3 a 4. Donde acá, si hay una pérdida de sangre, lo que hay que reponer es sangre, justamente. No se veía mucho esta lógica. El tratamiento de una hemorragia, como dice, esto todo ha salido de una revisión, precisamente eso lo voy a incluir también en la aula virtual. Y esta subida solo tengo que escribir que se visualiza, ¿no? Normalmente hay que ver cuál es la causa, ¿no? La localización y la severidad. ¿Cuál es el control de fuente de sangrado?
¿no? Hay que reponer el volumen, hay que corregir si hay algún problema de coagulación y hay que monitorear al paciente. Normalmente hay que controlar el sangrado, sobre todo si hay heridas externas. Pues la primera medida será la compresión. Si hay una hemorragia hay que comprimir, eso tenemos que tenerlo muy claro. No se utilizan ya los torniquetes, pero si es una situación de urgencia, no te daría de otra, ¿no? Si no tienes otra posibilidad, ¿no? Y lo ideal sería, como dices, hacer la intervención quirúrgica o endovascular si así fuera necesario. Se debe administrar volumen, ¿no? Que se puede aplicar soluciones cristaloides o se puede transfundir en los derivados, ¿no? También, ¿qué más? Se puede aplicar algunas sustancias como el ácido tranexámico para estabilizar los coágulos y reducir el sangrado. Se puede administrar unos concentrados de fibrinógeno para algunas situaciones específicas. Se debe monitorear al paciente, ¿no? Y usar agentes vasopresores. Es todo lo que hay que saber para que las eso es lo más importante de este particular. Este proyecto será lo más importante del hemorragia, ¿no? Que está también en el shock de los que hemos hecho, que está también en las discusiones del doctor Claudio del shock. Es lo mismo, porque la fuente justamente es, o sea, ese cuadrito es universal, nunca estaban a cambiar. No sé, está el rollo. Ahora, sobre la transfusión sanguínea y el grupo AB, normalmente sabemos que tengo 20 minutos de acá, creo que me quedo. Entonces, como dice, muchas veces no se administra la sangre completa a los pacientes, ¿no? En todos los lugares es el banco de sangre. Entonces, como un banco recibe billetes, entonces lo que la gente deposita es su sangre. Entonces, van a depositar su sangre. No es que esa misma sangre que te depositas tú la puedes sacar. No, o sea, no dice, póngame la sangre que yo he depositado. No, es otra sangre que ha sido organizada, que ha sido evaluada, que ha sido estudiada. Entonces, ese tipo de digamos, a veces existe ese pensamiento, ¿no? Es como tú vas al banco, tú depositas 100 soles, no es que ese mismo 100 soles te van a devolver, te dan otros, simplemente en un cajero, en otro. Además, ahora ya ni te dan dinero porque todos por la feria. Claro, nadie le vaya a pegar sangre, ¿no? Claro, o sea, eso no va a suceder. Simplemente lo que se hace es separar lo que se necesita, ¿no? Y una de esos, digamos, es la concentración de maquíes. Hay plaquetas, el plasma queso congelado, plaquetas, y hasta los crioprecipitados. Eso es lo que normalmente ocurre. Lo más común es transfundir pacientes globulares, o sea, glóbulos rojos. Eso es lo más común. Y la transfusión, como es una especie de trasplante en realidad, ¿no? Porque que puede ser de sangre completa o puede ser de determinados tipos de células sanguíneas. ¿A quién se transfunde sangre? Normalmente se transfunde a pacientes que han sido, se van a operar o están siendo operados porque hay pérdida sanguínea, pacientes con shock, como hemos visto, pacientes que tuvieran una anemia muy severa, menos de 7 gramos solamente se transfunde el video, y pacientes, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Que también están anémicos, quimioterapia, y traumatismo. Muchas veces se repone, como dice, la sangre perdida se debe corregir con sangre, justamente. No tiene mucho sentido corregirla con otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que se utiliza normalmente para transfundir? Se hacen bastantes cosas, casi 7 pruebas, ¿no? Para evitar que alguien se contagie por VIH por la transfusión. Es prácticamente casi imposible, o sea, porque ya toda la sangre que la gente a veces dice, vamos a donar sangre, ¿no? Toda esa sangre pasa por un montón de transajes reactivos antes de ponerse digamos para poder transfundirse, ¿no? Entonces justamente muchas veces ya se hacen las pruebas, pero también es importante el tipo, ¿no? El tipo de sangre. ¿Usted qué tipo de sangre es? O positivo. Usted ya sabe su tipo de sangre. ¿Usted qué tipo de sangre es? También es O positivo. ¿Quién es A? ¿Alguien está? ¿Quién es D? D es raro. D es raro. Un negativo es más raro. Yo entiendo. Por no saben su tipo de sangre. Yo soy A. Oh, de la realidad. No, pero en realidad no es O, porque en realidad trae muchos problemas serios. O sea, en realidad, ¿por qué? Justamente ahorita vamos a explicar por qué. Porque yo, por ejemplo, solo puedo recibir A, mientras que el O sí puede recibir
puede recibir otra, ¿no? No, pero o sea, tenemos diferentes limitaciones, ¿no? Pero en realidad yo tengo pacientes B, ¿no? Pacientes B que mucho más que conseguir un donante. Así, no hay vez. Y los que tienen A, por ejemplo, a veces sus hijos tienen incompatibilidad de grupo, porque la mamá puede ser O. A y O, a veces justamente, eso ahora vamos a explicar. Claro, o sea, no está, bueno. Para que no haya rechazo. Entonces, como dice, normalmente se hacen unas pruebas, ¿no? Y lo que se detecta justamente es este tipo de grupos A, B, O. Entonces, lo que es realizar esta tipificación. Como dice normalmente, como si un paciente necesita sangre, evidentemente debe obtenerse una muestra para una prueba cruzada, ¿verdad? Pero en nuestro país usualmente no ocurre eso porque ya ha habido en una época que ha habido gente que fue confundida, ¿no? Que ha habido problemas legales incluso por eso. Entonces, pero lo que es el banco de sangre a nivel nacional, es el nombre de la institución que regula todos los bancos de sangre a nivel nacional, es muy exigente. Entonces, es raro que alguien vaya a un hospital y transfieran una sangre que esté contaminada, ¿no? Porque pasa por muchos filtros. Inclusive esa sangre que ustedes donan no es que la guardan, no, la pasan por muchas pruebas y a veces ahí sale, ¿no? Que el paciente ni sabe que tiene alguna determinada enfermedad y lo notifican, ¿no? Porque yo como he trabajado en epidemiología en el hospital un año, yo recibía a veces algunos reportes, ¿no? Este paciente se había positivo para virus linfotrópico humano, que el paciente no sabía que tenía esa enfermedad y se enteró justamente de donando la sangre, virus linfotrópico humano, que es como una especie de VIH, pero no es lo mismo, eso lo tienen que revisar. Pero no lo sabía, el paciente se enteró porque como lo notificaron, se le entregó ese resultado, ¿no? Para que busque atención, justamente por eso. Entonces, acá es lo que quería llegar. El tema ABO, ¿no? Justamente así fue descubierto como hace más de 100 años y está compuesto por los antígenos A, los antígenos B y los antígenos correspondientes a los anticuerpos contrarios. Aquí, por ejemplo, vemos acá está, ¿no? El grupo O, que no tiene antígenos sobre los eritrocitos ninguno. ¿Cuáles son sus anticuerpos? O sea, las antigenas tienen el anti-A y el anti-B, ¿no? Entonces aquí está el A, el grupo A, y acá están sus antígenos, acá está el A más A1, ¿no? Y tiene el anti-B. En otras palabras, al A no le puedes poner el B y al B no le puedes poner el A, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice. Entonces, esto. Aquí está, entonces, eso acá está. Normalmente, como dice, esos eritrocitos tienen un antígeno H, ¿no? Que es la cantidad del H está influenciada por el grupo A, B, O. Entonces, por eso que todos reciben normalmente el mismo tipo de sangre, ¿no? El A, que es el B, es muy escaso, ¿no? Pacientes que a veces buscan, ¿no? A nivel nacional, ¿quién tiene el sangre del B? No solamente eso es importante. ¿Qué más? Se presenta, como dice, muchos cambios durante el desarrollo fetal, ¿no? Los primeros años de la vida. Entonces, estos antígenos, como estamos viendo, el antígeno tiene una sustancia precursora, ¿no? Tiene un genotipo H, un antígeno H, porque ha estado diferentes genotipos. ¿Qué es un genotipo? ¿Qué es un genotipo? Claro, es una idea general la que tiene, pero sí, esa es, ¿no? A diferencia del fenotipo, que es lo que se observa. Entonces lo tienes claro. Entonces aquí el antígeno H deriva el antígeno A, el antígeno B, el antígeno B y el antígeno H. Y el fenotipo justamente es el A, el B, el AB y el O. Justamente a eso nos referimos, ¿no? Esta es la etiología de estos antígenos. Entonces estos antígenos tienen genes, ¿no? Que expresan justamente eso. Y un gen de esto es el gen H, que está ubicado en el cromosoma 19. Eso lo vamos a hacer. Entonces, prácticamente el grupo O tiene estos antígenos, ¿no? El grupo antígeno H. El grupo A tiene el antígeno A, y el grupo B tiene el antígeno B, y el grupo AB no tiene. Por ello, justamente, vemos acá sus antígenos. Acá vemos el grupo A, el antígeno A, el B, el antígeno AB tiene el AB, y el grupo O no tiene ninguno.
Por lo tanto, justamente por eso es que esto de acá es el donador universal. También eso le favorece. Pero tenemos otro sistema, un sistema RESO, o el RH, que es más complejo que los grupos sanguíneos debido a una cuestión inmunológica, ¿no? Como dice esto de acá, existe el RH positivo y el RH negativo. Realmente estos son sus características genéticas, y eso tiene que ver justamente con la herencia. Justamente casi todos son, digamos, tienen que ver con los cromosomas. Esto lo voy a pasar porque esto es más que todo un aspecto inmunológico. Entonces es importante. Pero si regresamos a esto de acá, los antígenos RH, la mayoría, como dije, son resultados de una transfusión o de un embarazo. Entonces el anti-D es el más frecuente encontrar. En otras palabras, cuando nosotros nacemos, prácticamente nosotros nacemos con los anticuerpos que nos dona nuestra madre. Pero cuando nuestra madre, por ejemplo, es O y mi padre es A, por ejemplo, entonces ocurre que mi cuerpo en realidad comparte, no por medio de la placenta, por medio de todo eso, estos anticuerpos como si fuera O. Pero cuando, digamos, sucede esto de acá, normalmente, entonces normalmente existe un mecanismo que es la incompatibilidad de RH, la compatibilidad de esto. Entonces, esto cuando ocurre, a veces el bebé hace ictericia. ¿Por qué hace ictericia? Porque se están destruyendo los glóbulos rojos, y eso usualmente el recién nacido a veces tiene que ser sometido a algún tratamiento, ¿no? Especial, que a veces lo colocan, no creo que lo hayan visto, pero a veces los bebés les colocan en una incubadora y les colocan una luz azul, ¿no? O sea, de una luz azul que ayuda a disminuir la bilirrubina. Ahora, sobre las plaquetas, estas se almacenan normalmente en una temperatura que tiene una semivida de 45 días. ¿Quiénes reciben plaquetas? Pues a veces pacientes que tienen alguna patología que disminuye la plaqueta, ¿no? Realmente es que puede tener trombocitopenia, ¿no? puede tener algunos tacos, ¿no? Pacientes que tienen indicaciones también para esto es Plaqueta. ya casi las 10, no creo que acá esto no, porque no creo que haga el caso, porque ahora es todo un tema, ¿no? Hay que hacer esto. Pero a ver, voy a hacer esta parte más 5 minutos más y ya para otro, pero no lo voy a dar por tiempo. En el llaga lo más importante tiene dos partes. La primera parte es el procedimiento, que sería para la práctica del MB, y la segunda parte, la parte de la interpretación de la análisis de las arterias, que sería para fisiología, porque eso también entra en IMB y entra también en fisiopatología. Entra en esos tres cursos el área, y luego entra en medicina interna, ¿no? Pero el procedimiento, lo que se hace acá es extraer una muestra de gases arteriales, y para ello, como recordaré, tenemos que utilizar una muestra de sangre de la arteria, no de la vena. La mayoría de la sangre que ustedes se sacan es de la vena. Necesitamos acá sacar la sangre arterial. Y la gasometría arterial, como dice, nos va a ver cómo estamos por dentro, ¿no? Cómo está nuestro intercambio gaseoso pulmonar, cómo está la oxigenación y cómo están los equilibrios ácido-base, ¿no? Entonces, normalmente antes de empezar se hace test de Allen, ¿no? ¿Qué es el test de Allen? Se presiona con los dedos simultáneamente las arterias radiales cubital. ¿Para qué? Para ver si hubiera alguna malformación. No malformación, sino una variación anatómica, que es el test. Entonces, lo que hay que hacer es ¿y qué se necesita para esto? Pues se necesita guantes, una solución antiséptica. Algunos recomiendan que se puede anestesiar la zona antes del procedimiento. Justamente esta bibliografía americana sugiere eso, pero nosotros usualmente optamos por no usar anestésicos, simplemente utilizar se utiliza la clorexidina, una aguja especial que tiene un capuchón especial, que es una jeringa de haga, y si no hubiera, lo que se hace a veces es utilizar una jeringa de tuberculina, que es una jeringa delgadita, y se le baña con heparina, ¿no? Que a veces, creo que ya es muy masivo ya utilizar la jeringa de haga, ¿no? Pero antiguamente, yo todo el año que estuve del hospital hacía ese procedimiento, ¿no? Usaba una jeringa que la bañaba de
de heparina, que es un anticoagulante, y pues con eso se acaba mi llaga y lo lleva a todos los pacientes, ¿no? Se ahorraba un montón de cosas, ¿no? Pero existían ya las aspirinas de agua, ¿no? Que no estaban abiertas al público. Con la pandemia se abrió mucho la utilización de agua, justamente porque el agua me sirve, como dice acá, para ver cómo está el intercambio gaseoso. Entonces, un paciente con neumonía, pues sí me sirve el agua también, para poder valorar cómo está su intercambio pulmonar. Ahora, normalmente este es un tipo de jeringa de agua. ¿Cuáles son los pasos? Primero palpar el pulso para encontrar la arteria radial, luego ubicarla, luego se puede hacer en otras zonas también como en la zona femoral, luego explicarle al paciente qué es lo que yo voy a hacer, cómo es el procedimiento, ¿no? Que duele un poco, es cierto, no voy a mentir, no es que no duele, pero si duele hay gente que es más tolerable al dolor que otras, y preparar la jeringa, ¿no? Luego lo que hay que hacer es palpar la arteria, separar los dedos, ¿no? Y aplicar la solución antiséptica, y luego hacer el pinchazo. Pero acá, como estamos viendo esto, hay que tener técnica, ¿no? Porque si ustedes pinchan muy profundo, van a llegar al hueso. Ustedes no van a sentir que ya no avanza más. Entonces, al llegar al hueso, ¿qué pasaría? Traspasaría en el vaso y obviamente ahí se va a coagular todo, pero no va a pasar la sangre, ¿no? Cuando yo coloco el LAGA, lo que tengo, solita la sangre empieza a subir. Solas, como recuerden que tiene un flujo pulsátil, o sea, se empieza a llenar la jeringa automáticamente. Eso es una señal de que estoy en la técnica. Entonces, finalmente lo que hago es usar el capuchón y luego lo llevo al laboratorio para poder procesar. Ahí nos vamos a quedar.